Entonces, en este punto, como primer paso, vamos a ejecutar la búsqueda por árbol, en otras palabras, tree search. Como referencia, acá abajo yo cuento con el grafo que representa todos los posibles caminos, pero recuerden que esta es una representación didáctica. En realidad, lo que un buen algoritmo de resolución de problemas hace es lo que voy a tener de este lado, que lo va explorando paulatinamente hasta encontrar la primera y eventualmente la que yo desearía sea la mejor forma de conducir al agente inteligente desde el estado inicial hacia la meta. El punto clave de los algoritmos de tipo tree search es decidir una estrategia. Y esta generalmente en los algoritmos desinformados o sin asistencia se divide en dos grandes familias, DFS y BFS, los que también se consideran búsqueda de profundidad o búsqueda por capas, pudiéndose combinar ambos en lo que se conoce como iterative. Vamos a conseguir otro lapicero, este ya no está funcionando. Iterative Deep Search. Ahora bien, ¿qué pasa si ejecutamos este algoritmo sin estrategia? Por ejemplo, la estrategia Víctor, que es mi estrategia. Aún así, el algoritmo seguiría funcionando. ¿Y cuál es mi estrategia? Aleatoriamente. Entonces, inicio. De este lado tengo la representación por árbol y de este lado la representación de la frontera o el recorrido que he estado realizando. Primero que todo, son 4 pasos para el algoritmo. Número 1, tengo que verificar si se puede expandir o si es posible expandir. Número 2, verifico estrategia y de acuerdo a ella selecciono el siguiente nodo a expandir. Número 3, verifico entonces si es meta. Y número 4, si no es meta, entonces expando para continuar la búsqueda. Y esto es un loop continuo hasta que llegue a mi primera solución. Por ejemplo, ¿es posible expandir? Sí, de momento no tengo ninguna limitante. Entonces paso a lo siguiente. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia Víctor, que no es más que aleatoriedad. Entonces, a partir de acá, selecciono el siguiente nodo a expandir, que igual en este momento es el estado inicial. ¿Es meta? No. Por lo que me lleva al cuarto paso. Expando. O en otras palabras, exploro la sucesión a partir de el estado S, el cual me llevaría a los planes desde S hacia D, desde DS hacia E y desde S hacia P. Regreso. ¿Es posible expandir porque todavía no tengo solución? Sí. ¿Cuál es mi estrategia? La que a mí se me ocurra. Verifico si es meta una vez he seleccionado el siguiente expandir. No sé, me parece divertido entonces expandir D, por ejemplo. Y a partir de D verifico. ¿Es meta? No. ¿Cómo no es meta? Entonces expando. Y D me puede llevar hacia B, hacia C y hacia E. Entonces tengo el plan desde S DB, S DC y S DE. ¿Me estoy acercando a la meta? No lo sé, mi estrategia no es muy inteligente. Nuevamente, como no tengo solución, verifico si es posible expandir y mi frontera contiene todos estos nodos sin expandir, que se ve mejor representada de este lado. ¿Cuál es mi estrategia? La que a mí se me ocurre.
verifico si es meta. Entonces se me ocurre que yo quiero expandir, por ejemplo, C. C no es meta. Entonces expando. C únicamente me puede llevar hacia A. Entonces debe de existir una mejor forma de ejecutar esta expansión, porque si se dan cuenta, lo que yo hice fue tomar intencionalmente caminos que nunca me iban a llevar hacia una solución. Por lo tanto, vamos a explorar ahora sí una de las estrategias inteligentes. Ok, entonces con la magia de la edición logré borrar mi pizarrón y vamos a ejecutar nuevamente el algoritmo, solo que esta vez con una estrategia diferente. En este momento vamos a utilizar DFS. DFS es una estrategia de búsqueda de profundidad, lo que significa que el criterio para la selección del siguiente nodo a explorar es básicamente seleccionar el que tenga mayor profundidad o agotar siempre el camino que esté explorando, el camino más largo, y solo después considerar una siguiente ramificación. Vamos entonces con la ejecución. Primer criterio del algoritmo, ¿puedo expandir porque aún no tengo resultado? Sí. Selecciono de acuerdo a una estrategia. La estrategia es no tengo ninguno, entonces arranco con el estado inicial. Y una vez tengo el estado inicial, entonces verifico que sea meta. No es meta, entonces procedo a expandir. Y sus siguientes ramificaciones son P, E y D. Entonces nuestros caminos son de S a P, de S a E y de S a D. Reinicio el algoritmo. ¿Puedo expandir porque aún no tengo meta? Sí. Entonces en este momento debo de seleccionar a una estrategia, de acuerdo a una estrategia. Y aquí viene el primer criterio. Debo de seleccionar alguno de los 3 posibles caminos a explorar de acuerdo a profundidad. Pero los 3 se encuentran a la misma profundidad o tienen el mismo tamaño. Entonces, generalmente el algoritmo se ajusta para tener un criterio de desempate, que puede ser aleatorio, puede ser en orden alfabético o una mezcla de ambos. Aquí vamos a utilizar aleatorio. Tin marín de dopingüe, cocaramacra, titerefe. Vamos a expandirla. Ok, entonces una vez que seleccioné la estrategia combinando DFS más un criterio de desempate, entonces sí puedo venir y verificar, número 1, que es meta. ¿Es meta? No. Por lo tanto, verifico si aún se puede expandir. ¿Se puede expandir? Sí. Entonces venimos y lo expandimos. Entonces tengo desde S hacia E y el único camino aparente es hacia R. Y también tenemos desde S hacia E hacia H. Entonces desde S hacia E, R, desde S hacia E, H. Ok, una vez que está expandido, reinicio el algoritmo. Reiniciando el algoritmo, entonces podemos nuevamente preguntarnos ¿cuál es el criterio o la estrategia? Profundidad. Y en este punto, los que cumplen con el criterio de profundidad son el camino desde S a E y hacia R y desde S a E hacia H. Estos no se consideran porque ya no están en profundidad. ¿Qué me corresponde? Como están a la misma profundidad, criterio de desempate. Tin marín de dopingüe, cucaramacra, titerefe, H. Idealmente sería R, pero pues aquí manda la aleatoriedad. Entonces vamos a ejemplificar el camino H. Una vez que ejemplifico entonces el camino H, de una vez verifiqué, es meta, no, por tanto me toca expandirlo.
y H expande hacia P y hacia Q. Entonces, noten que P y P están en el mismo árbol. En un posterior video vamos a explorar cómo se hace la búsqueda por grafos. De momento solo estamos expandiendo por árbol. Entonces tenemos que una primera opción sería la secuencia de acciones que me llevan del estado S, E, H y P, o S, E, H y Q. Una vez expandido, reinicio el algoritmo. Y es más o menos, se empieza a ser tedioso y aburrido, entonces voy a ir acortando la explicación. ¿Puedo expandir porque aún no tengo resultado? Sí. ¿Cuál voy a seleccionar? De acuerdo a una estrategia. Mi estrategia es la ruta más larga. Cualquiera de estos dos son candidatos. Entonces, como ambos son candidatos, los desempatamos. Team Marín de 2 pingüe, Cucaramaca, Títere fue Q. Ok, selecciono Q. ¿Es meta? No. ¿Se puede expandir? Resulta que no. Entonces este ya es un camino muerto. Reinicio. Team Marín de 2 pingüe, Cucaramaca, Títere fue, ya no aplica. Porque únicamente tengo una estrategia. La estrategia es el camino más largo, que ahora sí es únicamente uno. Entonces me corresponde verificar si es meta. ¿P es meta? No. ¿Se puede expandir? Sí. ¿Hacia dónde? Hacia Q. Y en esta primera versión, como yo no estoy utilizando memoria, que solo correspondería a Graph Search, continúo. Entonces tengo el camino desde S hacia E, hacia H, hacia P y hacia Q. Ok, nuevamente reinicio, verifico si puedo continuar porque aún no tengo solución. Entonces selecciono de acuerdo a estrategia. De acuerdo a estrategia es el más largo. Verifico entonces si Q es meta, no es meta. Intento expandir y ya sé que este no se puede expandir porque de acuerdo al grafo no hay siguientes sucesiones. Reinicio el algoritmo. Ahora bien, al reiniciar el algoritmo, entonces yo tengo nuevamente que seleccionar de acuerdo a una estrategia, y de acuerdo a una estrategia el camino más profundo es desde S hacia E y hacia R. En el caso desde S hacia E y hacia R, entonces selecciono, verifico si es meta, R no es meta, entonces corresponde expandir, y R tiene la posibilidad de ir hacia F. Desde S, E, R, F, reinicio, verifico si puedo continuar expandiendo porque aún no tengo resultado. Ok, selecciono de acuerdo a una estrategia. La estrategia de la ruta más larga me apunta acá. El camino entonces me lleva hacia F. F no es un estado meta, por lo tanto expando y tengo dos nuevos caminos desde S hacia E, R, F y C, y desde S hacia E, R, F y G. Listo. Reinicio. ¿Puedo continuar? Sí, aún hay caminos por explorar. En estos caminos por explorar, entonces yo voy a tener que seleccionar de acuerdo a una estrategia la ruta más larga. Team Marín de 2 pingüe, Cucaramaca, Títere fue. Ok, entonces seleccioné de acuerdo a la ruta más larga, verifico que es meta y la respuesta es sí, es meta. Entonces la solución es, para que mi agente inteligente pueda resolver el problema, tiene que seguir la ruta desde S hacia E, posteriormente hacia R, luego hacia F y luego hacia G.
expresando la solución como una búsqueda de profundidad, donde arranqué en un estado inicial y voy barriendo las posibles ramificaciones hasta que en algún punto de esta búsqueda de profundidad voy a encontrar una solución. Entonces esto sería en relación a búsqueda por profundidad. Ahora bien, ¿es la única estrategia desinformada? No, también tenemos una alternativa que es BFS, la cual vamos a ver en unos instantes. Ok, bueno, con la magia de la edición borré ya mi pizarra, le di vuelta a la hoja. Entonces, en esta ocasión vamos a analizar la otra estrategia, que es Breadth First Search, que también se conoce en literatura en español como búsqueda horizontal o búsqueda por capas. Y la estrategia se reduce básicamente a explorar el camino hasta el momento más corto o explorar los caminos aún no verificados. Creamos acá el espacio para ir viendo las alternativas y comenzamos el algoritmo. Ok, primera ejecución. En la primera ejecución verifico si puedo expandir porque aún no tengo solución. Si puedo, selecciono de acuerdo a una estrategia. El nodo seleccionado es el único, que es la S. Ok, ¿S es meta? No. ¿Puede expandirse? Sí. Entonces expando. Y expando hacia E, hacia D, hacia E y hacia P. Entonces S va hacia D, S va hacia E y S va hacia P. Listo. Reinicio, puedo continuar porque no tengo solución. Sí, selecciono de acuerdo a una estrategia. Todos están ahorita a la misma profundidad. Entonces aplico el ultra famoso Tinmarin. Tinmarin de la SE. SE, entonces verifico si es meta. No. Procedo a expandirlo y sé que sus posibles expansiones son H y R. SEH y SER. Ahora bien, reinicio, puedo continuar sí, y aquí viene el cambio en relación a DFS, la estrategia. La estrategia me dice que debo de considerar primero los caminos cuya exploración aún no sea profunda. Entonces tengo como candidatos SD y SP. Desde S hacia P. Verifico. ¿P es meta? No, no lo es. Por lo tanto, verifico si se puede expandir. Sí se puede y se convierte en S, P y Q. Listo. Reinicio. Selecciono de acuerdo a estrategia. En esta oportunidad mi estrategia me dice que únicamente queda un camino. Es el camino de S hacia D, el cual tiene 3 ramificaciones. Desde S hacia D hacia E, desde S hacia D hacia C y desde S hacia D hacia B. Entonces coloco las 3, SDE, SDC, SDB. Ahora bien, noten que aquí se empiezan a repetir algunas ramas y esta expansión probablemente sea el futuro de esta rama. Pero TreeSearch todavía no considera esto, no tiene memoria. Y recuerden que esto es una computadora, entonces tenemos que continuar paso a paso. Reinicio, puedo continuar sí, porque no tengo por solución todavía. Y correspondo entonces a desempatar. SER. Ok, SER. R no es meta. Por lo tanto, verifico si puedo expandir y es un camino donde se expande.
Entonces S, E y R se convierte en S, E, R, F, como dicen los chavos. Ok, entonces reinicio y voy a barrer cada una de las ramificaciones porque estoy explorando nivel por nivel. Entonces voy a hacer un fast forward en cómo lo resolvemos. Team Marine de Dopingüe, Cucaramagra, Títere fue, SDB, B no es meta, pero sí se puede expandir. SDB se expande hacia A. SDB, B, A, Team Marine de Dopingüe, Cucaramagra, Team Marine de Dopingüe, Cucaramagra, Títere fue, SDC. SDC, C no es meta, pero se puede expandir, entonces lo expando. SDC, cuya única expansión es A. Ok, fue. No es meta, SPQ. Como no es meta, entonces intento expandir. Y yo ya sé que Q no se puede expandir, entonces solo lo elimino y declaro muerto este camino. Me quedan dos. SDE. SDE me puede llevar a que no es meta. Entonces vamos a continuar la expansión aquí. SDE que corresponde a H, SDE que corresponde a R. Ok, SDE H, SDE R. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 caminos largos. 5 caminos largos y me queda únicamente un corto. Reinicio, solo hay un camino a elegir, que de hecho probablemente no es un camino inteligente, pero de cualquier forma el algoritmo me fuerza a verificar si es meta, no, lo expando. SEH se expande a ESHP y a SEHQ. Entonces noten cómo voy barriendo cada una de las ramificaciones P y Q. Ok. Nuevamente, no he llegado a la meta. Tengo varios candidatos. Vamos a reiniciar. Y selecciono de acuerdo a estrategia. Todos tienen la misma profundidad. Por lo tanto, selecciono de forma aleatoria. Team Marine de Dopingüe, Cucaramagra, Títere fue. Okay. SERF. SERF, F no es meta, pero se puede expandir. Entonces selecciono SERFG. ¿Y qué va a pasar aquí? Aunque al momento de expandir yo ya encontré una meta, puede ser que bajo ciertas circunstancias yo tuviera caminos alternativos más cortos. Entonces no puedo declarar victoria. Recuerden que el algoritmo es puedo continuar, selecciono de acuerdo a estrategia, meta y expandir. Y siempre debemos de seguir esa secuencia. Nunca expandir y meta. Siempre meta y expandir. Expandí, casualmente llegué a una meta, pero recuerden que este también tiene otro camino, porque de F también puedo ir hacia C. Entonces tenemos S, E, R, F, C. Y antes de considerar este camino en particular, yo tengo que expandir el resto de caminos alternativos. Entonces reinicio, selecciono de acuerdo a estrategia, 1, 2, 3, 4, 5, 6 candidatos, los que corresponden
a las 6 ramas que tengo representadas acá y desempato de forma aleatoria. Tengo que barrer toda la profundidad antes de continuar y llegar a la expansión. Vamos paso a paso. Mi aleatoriedad en este momento va a ser de principio a fin para verlo. S, D, B y A, camino muerto. Reinicio. S, D, C y A, no es meta, camino muerto. Entonces la ramificación de B generalmente no me lleva a nada bueno. Y la ramificación de C tampoco me lleva a, todos me llevan a caminos muertos. Continuemos. S, D, E, H es meta, no. Entonces este se va a convertir en S, D, E, H, P y S, D, E, H y Q. S, D, E, H, P, S, D, E, H, Q. Ok, reinicio. Puedo continuar, sí. Selecciono acuerdo estrategia. Tengo 3 candidatos. Ahorita cambié mi aleatoriedad solo porque sí. SDER se convierte en SDER, se convierte en SDERF. Ok, me quedan 2 caminos en el horizontal. SEHP, SEHQ. SEH, este está repetido, esta era la P. SEHP no es meta, pero se puede expandir y se convierte en SEHP y Q. SEHP, Q. Siguiente, ahora sí mi estrategia me dice que es el más corto y solo hay uno. SHQ, Q no es meta, se puede expandir, resulta que no. Camino muerto. Ok, los estoy anulando. No, P se convierte en Q y Q es camino muerto. Esta rama todavía no la verifiquen, tomé la ramificación que no era. Y este es el problema de no tener memoria. Empezamos a repetir diversos caminos. Luego lo vamos a ver en un video más eficiente. Ok, suponiendo que esto todavía no existe porque fue un pequeñito error en este momento, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 caminos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 caminos. Selecciono entonces de acuerdo a estrategia. A estrategia todos tienen la misma profundidad, lo selecciono de forma aleatoria y para corregir mi árbol, el camino que voy a seleccionar es SDEHP. SDEHP. ¿Es meta? No. ¿Se puede expandir? Sí. Entonces lo elimino. Y este se convierte en SDEHP y Q. Siguiente camino. Tengo 1, 2, 3, 4 candidatos. 5. Estos 5 de acá. Para no ordenar mi árbol y que vuelva a tener sentido, voy a seleccionar el camino SDEHQ. SDEHQ. Este camino es meta. No. ¿Se puede expandir? No. Entonces se muere. Me quedo con 4 candidatos. 1, 2, 3, 4. Entonces reinicio. Puedo continuar, sí. Selecciono de acuerdo a estrategia. Estrategia 4 candidatos. Necesito entonces resolverlo de alguna forma. Team Marín, títere fue. SEHPQ. Q es meta. No. ¿Se puede expandir? No. Camino muerto. Me quedo con 3 candidatos. Team Marín, títere fue. SERFC.
SERFC es meta, no. ¿Se puede expandir? Sí. SERFCA. Ok, tengo dos candidatos. King Marín, lo tengo títere fue. Ok, entonces corresponde a SDERF. SDERF es meta, no. ¿Se puede expandir? Sí. Se convierte en SDERF G. SDERFG. Nuevamente se repiten dos ramificaciones del árbol, pero ahora solo tengo un candidato y resulta ser que este candidato es una solución. SERFG es meta, sí. Entonces declaro un ganador y la ruta encontrada de acuerdo a BFS es SERFG, similar a la del algoritmo anterior. ¿Qué nos queda de elección? Vamos a hacer transición. Primero que todo, noten que este grafo tiene una configuración bien particular, y es que la solución G está muy profunda dentro de las posibles explosiones. Si yo por alguna razón hubiera tenido un problema donde la solución no se encuentra en profundidad, sino se encuentra en los primeros dos niveles, probablemente DFS no hubiera sido tan eficiente como BFS. ¿Hay forma de saberlo? A veces sí, tenemos que analizar las condiciones, a veces no. Simplemente tenemos que intentar cuál es la mejor alternativa. Como parte de esto, una tercera alternativa sería utilizar Iterative Deep Search. En Iterative Deep Search yo puedo tener una profundidad X y como se programaría es ejecutando constantemente DFS, pero con un límite. Entonces iría haciendo barrido nivel 1, luego barrido nivel 1, 2, 1, 2 y 3, 1, 2, 3 y 4, para intentar llegar con la combinación de ambas estrategias. Computacionalmente hablando, esto tiene ciertas propiedades que vamos a analizar posteriormente, pero esta sería la conclusión de cómo ejecutar tree search, que no tiene memoria, sobre una estrategia totalmente aleatoria, una estrategia de tipo deep first y una estrategia de tipo breadth first. Eso sería todo por el día de hoy.